Entonces, listo, estamos grabando la clase, hermanos, ¿está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Bien? Ok, De fenomenal, acuerdo. excelente. Entonces ya vamos a entrar en la materia de la historia de la iglesia, empezando con un mover de Dios que empezó poco a poco poniendo la inquietud en varias personas, en varios lugares, como que hace falta reformar la iglesia. Porque la reforma de la iglesia tomó un tiempo y entonces era cosa que Dios iba poniendo la inquietud de que algunas cosas no son bíblicas y tantas cosas. Entonces, vamos a ver algunos precursores de la reforma y no todos eran de completamente bien en su doctrina, pero verá que nació la inquietud de reformar la iglesia. Entonces voy a agrandar esto un poco. ¿Eso está bien, hermano? ¿Lo pueden ver mejor? ¿Así? Un ¿Sí? poquito más. Sí, seguro. ¿Así? ¿Mejor? ¿Quiere que sea Sí, más pero puede grande? agrandarse un poquito más. Sí, seguro que sí. Un Un poquito. momento. Sí, sí, sin problema. Así. Déjeme mover la cosita por acá para ver los precursores o presagios de la reforma de la iglesia. ¿Sí? ¿Qué le parece? ¿Bien? ¿Pueden ver, hermanos? Sí, sí, Fenomenal. sí, se visualiza bien. Muy bien. Ok. Dense a entender de que el propósito no es que memoricen todos los nombres de los movimientos, pero si se le queda algo sería muy bueno y si están tomando apuntes mejor todavía, para ver que remonta de mucho tiempo en el pasado. Eso no fue recién, ni siquiera no fue los pasados 500 años, sino que surgían inquietudes y entonces vamos a mirar 5 grandes movimientos de reforma que surgieron en la iglesia. Um, y uno fue los albigene, albigenses. Y este movimiento empezó en Francia en el año 1170. Y ese grupito repudiaba la autoridad de la tradición y circulaban el Nuevo Testamento y se oponían a las doctrinas romanas del purgatorio, la adoración de imágenes y también las pretensiones sacerdotales. Entonces hay algunos elementos muy interesantes ahí, porque ya el tema es que hay diferentes fuentes de autoridad. Uno es la tradición, otra es la Biblia y otra es la experiencia y también la razón humana. Entonces, este grupito empezó a cuestionar tradiciones y enfatizaban el Nuevo Testamento. Ahora, tenían algunas ideas erradas con los antiguos maniqueos y lamentablemente verán que rechazaron el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ese grupito tenía elementos buenos, pero elementos no buenos. Y por ejemplo, este grupito de los albigenses creían que Dios no es de este mundo. Um, de que, o sea, lo que quiere decir es que creen que Dios creyó el cielo, pero que el diablo creyó el mundo material. Pues eso remonta a las ideas griegas de que la materia es mala. Parece muy filosófico hablar de eso, pero eso es lo que estaban pensando. Y peor todavía, creían en qué cosa, hermanos. Reencarnación. La reencarnación. Entonces, tenían elementos muy, muy equivocados. Y bueno, entonces, total, que debido a estas razones, y claro, no le gustó que ellos rechazaban el purgatorio, las imágenes y los privilegios de los sacerdotes, total que vea,
Ese grupo, el Papa Inocencio III convocó una cruzada en contra de la secta y se extirpó 82 de ellos mediante el asesinato. Y entonces, casi eliminan una población de la región. Eso fue en el año 1908. Hubo otro grupo que también surgió en el mismo tiempo, que se llamó los valdenses. Casi al mismo tiempo, 1170. El fundador fue Pedro Valdo, por eso se llaman los valdenses, un comerciante de Lyon, Francia, y pues el hermano se ponía a leer, explicar y predicar y circular las escrituras. Te das cuenta que también el otro grupo circulaba copias del Nuevo Testamento. Y bien, entonces ya el hermano Pedro Valdo enseñaba en contra de las costumbres y las doctrinas de los católicos romanos, estableció un orden de evangelistas que tenía como nombre los pobres, pero los De pobres León. de León, que Mm. anduvieron por el centro y por el sur ganando adeptos. Ahí está. ¿Una pregunta? ¿Sí? ¿Todo bien? Y bien, entonces pues los persiguieron con crueldad, pero al salir de Francia encontraron albergue en los valles del norte de Italia. Y a pesar de los siglos de hostigamiento, han permanecido y constituyen una parte del grupo relativamente pequeño de protestantes en Italia. Así que los valdenses fue un movimiento significante. ¿Cuántos han escuchado de Juan Ta- Wycliffe? ta- Disculpe, ¿también en Francia surgió? Sí, señora. Ah, ya. Sí, había Está muchos. bien, gracias. Sí, sí, sí. Y bien, pero en Francia, en contraste a Alemania, en Francia prácticamente eliminaron los protestantes mayormente. Entonces ellos tuvieron que huir a Italia. Y bueno, Juan Wycliffe, ¿han escuchado de Juan Wycliffe? No. ¿No? Ok, Juan Wycliffe fue un reformador inglés nacido en el 1324. Se educó en la Universidad de Oxford, donde llegó a ser doctor de teología y tenía algunas críticas de la Iglesia Católica. Atacaban a los frailes mendicantes, o sea, había frailes que andaban ministrando, pero pidiendo limosna. Entonces, atacaba a ellos. También el sistema del monacato, o sea, de los monasterios. Rechazaba la autoridad papal en Inglaterra y también escribió en contra de la doctrina de la transubstanciación. Y sabemos lo que es la transubstanciación, ¿no es cierto? Tiene que ver con la Santa Cena. Sí. ¿Qué enseña la Iglesia Católica sobre el vino y la hostia de la misa? Que el vino y el pan se convierte en la sangre y el cuerpo de Cristo. Exacto. Entonces creen que literalmente se transforma en la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Y bien, entonces pues Juan Wycliffe criticaba eso. Entonces en Inglaterra, Juan Wycliffe tenía protección de algunos nobles y su mayor obra fue la traducción del Nuevo Testamento al inglés. Lo terminó en el 1380 y el Antiguo Testamento, en el que le ayudaron algunos amigos,
apareció en el 1384, el mismo año que murió Wycliffe. Así que llamaron a los seguidores de él los Lollardos, y en un tiempo eran numerosos, pero los persiguieron bajo los reyes Enrique el IV y Enrique el V, y al final eliminaron a los Lollardos, o sea, los seguidores de Wycliffe. Pero date cuenta que la predicación de Wycliffe y su traducción de la Biblia prepararon el camino para la reforma de la iglesia. Juan Wycliffe. Había otro Juan Hus. Nació en Bohemia, Alemania, en el 1369 y fue martirizado en el 1415. ¿Qué predicaba él? Las doctrinas de Wycliffe, las mismas doctrinas. Llegó a ser el rector de la Universidad de Praga y el Papa lo excomulgó y puso la ciudad de Praga bajo censura eclesiástica mientras él permaneciera allí. Hus se retiró, pero desde su lugar de escondite enviaba cartas reafirmando sus ideas. En el año 1415 condenaron y quemaron en la hoguera a Hus, pero su muerte, qué bueno que estamos corrigiendo esto, su suerte dice, su muerte despertó el elemento de la reforma en su tierra natal e influyó en Bohemia por todos los siglos desde su día. Y Bohemia está en Alemania, ¿no es cierto? Y bien, entonces Juan Hus, un héroe de la fe, precursor de la reforma, y Juan Wycliffe también. Otro personaje fue Jerónimo Savonarola, que nació en el 1452 y fue un monje de la Orden de los Dominicos en Florencia, Italia, y prior del ministerio de San Marcos. Él predicaba como uno de los profetas antiguos contra los males sociales, eclesiásticos y políticos de su tiempo. Y aquí está llegando otra persona. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, hermana Rosa. Bendiciones. A ver si puedo conectar. A ver. No. Ok. Ok. Por fe, asumo que ella está con nosotros. ¿Qué hice yo con esto? Déjenme corregir esto un poco. Ok. Bien. Ok. Ya saltó una página terrible por acá. Uf. Se me brincó unas cuantas semanas. Uf. ¿Qué hice? Creo que es hacia arriba, pastor. Puede darle atrás, a lo mejor vuelve. Página 56, dice Fibicio. Ujú. A ver, un momentito. Ahí está. Ok, aquí estamos. Muy bien. Ok, bien, entonces ya estamos hablando de Jerónimo Savonarola. Nació en el 1452, fue un monje de los dominicos, predicaba como uno de los profetas antiguos y llenaba la gran catedral hasta rebosar con multitudes ansiosas, no tan solo de escuchar, sino de obedecer sus enseñanzas. Y por un tiempo, prácticamente fue el dictador de Florencia.
Salió, no sé, estoy escuchando un eco. ¿Ya? Ay, Sí, me están llamando. ok, Ajá. ya. Bien, entonces, efectivamente, ok. Pudo lograr una reforma en Florencia. Sin embargo, el Papa lo excomulgó, lo apresaron, lo condenaron y colgaron y quemaron su cuerpo en la gran plaza de Florencia. Su martirio fue en el 1498, solo 19 años antes que Lutero clavara su tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Y de ahí entonces surge la Santa Inquisición. La primera Inquisición fue la episcopal y fue creada por medio de la bula papal Ad Abolendam, promulgada a finales del siglo XII por el Papa Lucio III como un instrumento para combatir la herejía albigense en el sur de Francia. ¿Se acuerda que ese fue el primer grupito que habíamos mencionado? Que tenían unos puntos buenos, pero también unos puntos muy, muy equivocados. Y bien, entonces se levantó la Santa Inquisición por eso. Bien, estos son algunos presagios de la reforma. Entonces ya casi estamos llegando casi al tiempo de Martín Lutero. Y precisamente vamos en el quinto periodo general de la historia de la iglesia, que es la iglesia reformada y también otros acontecimientos que son muy tristes, la caída de Constantinopla y también otro capítulo triste de la historia que es la guerra de los 30 años. Entonces vamos a mirar esto un poco y vamos a hablar sobre la caída de Constantinopla. Date cuenta que como 60, 70 años antes de la reforma de la iglesia, Constantinopla cayó a los musulmanes un 29 de mayo de 1453, como parte de la culminación de un asedio de 53 días que comenzó un 6 de abril. Lo que pasa es que ustedes saben dónde está Constantinopla, ¿no es cierto? ¿En qué país moderno está Constantinopla? En Turquía. Correcto. Está en Turquía y pues se llama Constantinopla porque Constantino vivió allá y reinaba desde ahí. Entonces, por mucho tiempo, Constantinopla fue el capital del Imperio Romano. Después hubo como un capital occidental, Roma, y oriental, Constantinopla. Constantinopla mantenía su forma y el orden mejor que Roma en la era cristiana. Y entonces en Constantinopla está la iglesia cristiana, o sea, católica, Hagia Sofía, un catedral espectacular que a través de la historia ¿Que existe todavía? existe todavía. Hoy es mezquita que recién el presidente de Turquía lo declaró mezquita. En los pasados siglos, originalmente fue pues el catedral más grande en el mundo. Entonces ya lo convirtieron a mezquita, después lo volvieron a hacer como iglesia ortodoxa, después otra vez, después por un tiempo recién Hagia Sofía era un museo, pero recién, digo yo, en los pasados añitos, recién el presidente actual de Turquía lo dedicó como una mezquita y es algo muy triste. Curiosamente, siendo una Pastor, iglesia, qué significa mezquita? ok, mezquita es el templo donde
congregan los musulmanes para orar. Como su templo. Ah, Su templo, es un templo de los templo. musulmanes. Sí, Mm, esa es una mezquita. Entonces, por eso, como que es un edificio tan impresionante, no lo derribaron, como muchas veces hacían, pero en Constantinopla conservaron Hagia Sofía y entonces ha tenido una vaivén. Catedral, mezquita, museo, catedral, mezquita, qué sé yo, entonces ahora es mezquita, lamentablemente. Y te hace orar porque Turquía es el país donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. Ahí es donde andaba el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y ahí estaba muy fuerte el cristianismo, pero el diablo es tan malo que los turcos iban creciendo y pues tardó muchos siglos para lograr la caída de Constantinopla, pero lamentablemente en el 1453. Entonces, hermanos, ¿cuál es la lección acá? No odiar a nadie, sino orar por todo el mundo. Y cuando nosotros enviamos misioneros a Turquía o al Medio Oriente o Asia Central, Pastor, ¿sí? justo cuando dijiste esto es la lección, ahí empezó a ser todo entrecortado y no entendí nada. Ok, No se ok. ¿Puedes escuchó. repetir, por favor? Ok, sí, claro, le voy a repetir. La lección es orar para recuperar el terreno perdido al Islam. Y Dios está moviéndose. Se están convirtiendo. Sigamos orando por Amén. Turquía y por otros países. Así que sigamos orando. Nuestra misión es orar y evangelizar. Y bueno, ok, entonces pues Constantinopla tenía murallas especialmente erigidas bajo el gobierno del emperador Teodosio en el año 4, en el quinto siglo. Y eran algunos de los sistemas defensivos más avanzados del mundo. Y pues puedes ver que las murallas de Constantinopla protegió la ciudad por 1000 años. 1000 años. Impresionante. Durante 800 años, las murallas de él, consideradas por los historiadores como las murallas más fuertes y fortificadas de la época, protegieron a Constantinopla. Sin embargo, estas fortificaciones fueron superadas con el uso de cañones y bombardas otomanos, presagiando un cambio en la guerra de asedio. Los cañones otomanos dispararon repetidamente balas de cañón masivas que pesaban 500 kilogramos a una distancia de 1,5 kilómetros, lo que creó brechas en las murallas teodosianas durante el asedio otomano. Entonces, la caída de la ciudad eliminó lo que alguna vez fue una poderosa defensa para la Europa cristiana contra la invasión musulmana, permitiendo una expansión otomana ininterrumpida hacia Europa Oriental. Entonces ya fue muy triste eso. Ok. Después de la caída de Constantinopla, se levantó la Inquisición española y este tribunal perseguía a los judaizantes. Para ellos, el judaizante era un judío convertido al cristianismo que secretamente mantenía sus tradiciones. Esta, a diferencia de las demás inquisiciones, estuvo al mando del Estado y comenzó con reyes católicos en el 1478 y se disolvió por completo en el 1834. Existieron otras cuantas inquisiciones como la portuguesa, la romana, y esas eran bajo la autoridad del Papa.
En el 1492, España expulsó a los moros de Europa y ese mismo año enviaron a Cristóbal Colón, el cual descubrió el Nuevo Mundo. Y cuando llegaron los conquistadores, fueron acompañados por muchos curas misioneros y vieron conversiones masivas en las Américas. Y el consuelo de haber perdido Constantinopla fue una enorme cosecha de bautismos en el Nuevo Mundo. Porque Cristóbal Colón no solo quería probar que la tierra es redonda, sino que quiso ganar nuevas tierras para el cristianismo. Sus notas, sus bitácoras, o sea, sus notas personales, revelan un ardor por la fe católica. Entonces, el abordaje de los misioneros católicos varía entre algunos que querían tomar elementos de las culturas como puentes de la fe a la fe católica y otros que de plano practicaban las conversiones forzosas. ¿Pregunta, comentario? No. Ok. Que ahora me entero que el catolicismo vino tras Cristóbal Colón, Sí, acá en Paraguay. sí, y la llegada del catolicismo en Paraguay fue mucho más lindo que lo que fue en otros países, como Perú y México, por ejemplo. Y esto vamos a ver después, la llegada a Paraguay y Argentina. Fue un poco mejor. Y eso puede explicar la razón por la cual, de repente, me atrevo, quizás estoy equivocado, que explica que Paraguay tiene la tasa más alta de católicos que asisten a la misa en toda comparado con toda América Latina. ¿Y bien? Ok. Ahora vamos a entrar de pleno en la reforma de la iglesia y déjame conectar mi notebook porque se está agotando la batería. Bien. Ok. La reforma de la iglesia verá la fecha, amados. ¿Pueden decir la fecha? Un 31 de octubre ¿de qué año? 1517. Exactamente. Entonces, más de 500 años atrás. Y bien, entonces, empezó con una intervención de Dios en la vida de un chico que se llama Martín Lutero. Martín Lutero estudiaba para ser abogado, pero durante una tormenta eléctrica se asustó y clamó a Dios y juró que si sobrevivía iba a ser monje. Y tenía un miedo de Dios. Quedó Lutero obsesionado con eliminar todo indicio de pecado. Él pasaba horas confesando los pecados más insignificantes. De hecho, en una oportunidad iba a la confesión y dijo: Padre, perdóname porque yo codiciaba el puré de papa del compañero. y suena raro porque estaba pero Uy, tan obsesionado. lindo. Así. Bueno, yo creo que yo tendría que confesar lo mismo porque a veces cuando la señora Dana me prepara la cena, yo voy y me sirvo un segundo plato. Tengo que mejorar. Y bueno, total que eso revela que él estaba obsesionado con su sentido de culpa delante de Dios. De una manera exagerada, pero eso fue instrumento de impulsarle a entender el Evangelio. Y entonces, impresionante.
es más, el sacerdote que escuchaba sus confesiones perdió la paciencia y le dijo, no vuelve a confesarse a menos que tenía algo más grave que confesar. Y bueno, pero él tenía miedo de Dios, hermanos. No temor de Dios, miedo de Dios. El temor de Dios es sano. El miedo de Dios ya es otra cosa. Entonces, cuando terminó sus estudios y estaba por el estreno de hacer la primera misa, se congeló por nervios y no pudo decir nada, porque sentía indigno ante un Dios santo y terrible. En esas luchas, alguien le preguntaba, Martín, ¿amas a Dios? Y él escribió, no sé si lo dijo, pero escribió que si amo a Dios, a veces le odio, porque tenía tanto miedo de Dios. Impresionante. Pero seguía con ese empeño estudiando, y cuando estaba estudiando Romanos 1, su vida cambió y leyó Romanos 1, 16 y 17. Y a ver si, hermanita Gladys, podrás leer Romanos 1, 16 y 17. Sí. Yo lo tengo aquí en la pantalla. Bueno, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muchísimas gracias, hermanita. Y vea que esta frase, el justo por la fe vivirá, le marcó, porque se dio cuenta que puede ser justificado por la fe. Y bien, entonces ya estaba asimilando esa verdad del Evangelio, y justamente en esos días empezaron a vender indulgencias para levantar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro. Y al percatarse de esta práctica, Lutero estaba muy ofendido y estaba seguro que el Papa no estuviera de acuerdo con vender indulgencias, porque llegó a ser un abuso como los de la doctrina de la prosperidad, que no oran por ti a menos que tú le pagas algo. ¿Cuánto me das de ofrenda? Entonces, impresionante. Entonces así fue, porque el que andaba vendiendo indulgencias decía a la gente, tus seres queridos están en el purgatorio sufriendo, pero si tú compras estas indulgencias, brincan del purgatorio y pasan derechito al cielo por cierta cantidad de dinero. Y así pues, eso fue aprobado por el Papa, porque fue un fondo pro templo, engañando a la gente con promesas baratas y manipulando a la gente. Y se pudo construir la Basílica de San Pedro, pero ya, que estaba mal. Entonces, en el Catedral de Wittenberg, yo sé que se escribe con W, toda la vida yo lo pronunciaba Wittenberg, pero los alemanes pronuncian la W como V. Entonces ellos dirían Wittenberg. Y bueno, entonces clavó en la puerta de roble del Catedral de Wittenberg un pergamino que contenía 95 tesis, es decir, 95 puntos, casi todas relacionadas con la venta de indulgencias. Pero pero sin querer, eso atacaba la autoridad papal y sacerdotal, porque fue el Papa que aprobó. Y vamos a ver un poquito de los 95 tesis. Lo podrás buscar en línea si quieres, pero
aquí tengo algunos para que vean, ¿no? Tesis 22. De modo que el Papa no remite pena alguna a las almas del purgatorio que, según sus cánones, ellos deberían haber pagado en esta vida. Entonces ya él está diciendo, el Papa no puede cancelar ningún tiempo en purgatorio por ninguna cosa que se paga. A él no le corresponde. Y luego entonces algunos tesis más, porque quien andaba predicando para extorsionar a la gente con el tema de indulgencias fue un tal señor Tetzel. Entonces, tesis o punto 27. Mera doctrina humana predican aquellos que aseveran que tan pronto suena la moneda que se echa en la caja, el alma sale volando. Literalmente así predicaba el tipo Tetzel para manipular a la gente. Punto 28. Cierto es que cuando al tintinear la moneda cae en la caja, el lucro y la avaricia pueden ir en aumento, mas la intercesión de la iglesia depende solo de la voluntad de Dios. Sigue sobre la asunción de la autoridad, sobre lo que asumía del Papa. Eso es lo que él pensaba del Papa. Debe enseñarse a los cristianos que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de indulgencias, preferiría que la Basílica de San Pedro se redujese a cenizas antes de construirla con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. Y verá que él estaba defendiendo al Papa, diciendo seguramente el Papa no está de acuerdo con ese tema. Tristemente, estaba de acuerdo con el tema de indulgencias, ¿verdad? Entonces, en ese momento, Martín Lutero era fiel siervo de la iglesia. Leal al Papa. Seguramente el Papa no está de acuerdo con eso. Entonces, punto 51. Debe enseñarse a los cristianos que el Papa estaría dispuesto, como es su deber, a dar de su peculio a muchísimos de aquellos a los cuales los pregoneros de indulgencias sacaron el dinero, aun cuando para ello tuviera que vender la Basílica de San Pedro si fuera menester. O sea, él estaba seguro que el Papa reembolsaría a la pobre gente que fue extorsionada por la prédica de esas personas con el tema de indulgencias. Tanta fe y respeto tenía para el Papa. ¿Se dan cuenta? Continúa. Vana es la confianza en la salvación por medio de una carta de indulgencias. Aunque el comisario y hasta el mismo Papa pusieran su misma alma como prenda. Son enemigos de Cristo y del Papa los que, para predicar indulgencias, ordenan suspender por completo la predicación de la palabra de Dios en otras iglesias. El verdadero tercero de la iglesia es el sacro santo evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Entonces ya él estaba peleando en contra de los que vendían indulgencias y él estaba defendiendo al Papa. Entonces me llama la atención eso. No sé qué piensan ustedes. Ya él se estaba dando cuenta en realidad lo que estaban haciendo los papas en la iglesia. Sí, Era algo más, ¿sí? era algo más monetario que religioso. Lamentablemente. Y así mismo son algunas iglesias de la línea de la prosperidad. Es la mismita cosa. Qué pena, ¿no?
Bien, entonces ya es 95 tesis. Realmente 95 no son 95 temas, sino que es un desarrollo de su argumento y alegato en 95 oraciones, ¿no? Porque está vinculado, es como una cadena de razonamiento. Y bien, entonces eventualmente surgió un debate un tiempo después entre Erasmo, un escolar católico, y Martín Lutero. Y entonces, mientras iba Martín Lutero predicando la justificación por la fe, surgió un debate entre Erasmo, representando la Iglesia Católica, y Martín Lutero, representando la reforma de la misma. Y era respecto al ser humano. ¿Qué tan caído es el ser humano? ¿Tiene o no tiene la voluntad para aceptar a Cristo? O sea, se habla del tema de que somos pecadores, somos caídos, pero no somos tan malos porque cualquiera puede decidir aceptar a Cristo. Y esa fue la postura de Erasmo, pero Martín Lutero tenía la postura, el ser humano, por ser un ser caído, no quiere aceptar a Cristo y arrepentirse de sus pecados, ni siquiera puede hasta que Dios haga la obra. ¿Y por qué? Porque Martín Lutero creía en lo que luego llamaron la depravación total. La depravación total no se refiere de que fulano es un depravado, un perverso. No, no está diciendo eso. No está diciendo que todo el mundo es 100% perverso. Lo que está diciendo es que la gente está 100% incapaz de arrepentirse y confiar en Cristo por su cuenta. Dios tiene que hacer la obra. Es interesante el argumento porque ese debate existe hasta el día de hoy. Algunos son de esta opinión, otros de otra. Pero bueno, Erasmo entonces escribe un libro titulado Diatriba, que arguía que el ser humano, en su estado caído todavía retiene la capacidad de escoger la fe. En otras palabras, el ser humano es pecador, pero todavía le queda la bondad suficiente para que cualquiera pueda elegir arrepentirse y creer por su cuenta. Martín Lutero, sin embargo, refutó la postura de Erasmo con su libro titulado Atadura de la Voluntad, que arguye que la depravación es tal que el ser humano no puede responder al Evangelio, sino que Dios tiene que elegir y llamar, arrepentirse y creer en Cristo. Y Martín Lutero, ¿pregunta? ¿Hay una pregunta? ¿Comentario? No, Daniel que está hablando aquí que tenemos que creer en Cristo. Así es. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, pastor, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo le va con el béisbol? ¿Todo bien? ¿Todo bien? En la escuela solo llevar a jugar. Genial. Tenemos que traer esa bendición a Paraguay. Gusto saludarte, Dani. Dios te bendiga mucho. A usted, Sí, pastor, hace tiempo no lo veo. sí, hombre, sí, por ahí tengo que pasar. ¿Cómo es la cosa? Estoy aquí en Ciudad del Este, pero siempre pienso en ustedes. Y bien, bueno, entonces ya en esa correspondencia con, en su libro Atadura de la Voluntad, Lutero le felicita a Erasmo por identificar la bisagra sobre la cual gira la reforma de la Iglesia. Impresionante. Miguel Núñez, un pastor dominicano, escribió un artículo en
la revista en el ministerio Coalición por el Evangelio y comentan lo siguiente, y aquí voy a citar unos cuantos párrafos. Dice Núñez, lo que comenzó con una simple protesta de parte de Martín Lutero en contra de una serie de prácticas religiosas de parte de la Iglesia de Roma, culminó siendo un movimiento transformador de la Iglesia y de toda la sociedad. Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. La queja principal de estas tesis era la venta de indulgencias con las cuales se pagó una buena parte de la construcción de la Basílica de San Pedro. Sin embargo, esto inició todo un movimiento que culminó revisando no solo la venta de las indulgencias, sino también toda la teología que la Iglesia de Roma practicaba y enseñaba. En junio de 1520, el Papa León X emitió una bula para excomulgar a Lutero. Y Martín Lutero muere un 15 de febrero de 1546. Y Lutero era alemán, así que la reforma empezó en alemán y un príncipe alemán secuestró a Martín Lutero para que las autoridades no le maten. Y entonces le dio una pieza en su palacio donde Martín Lutero pudo seguir escribiendo y pudo traducir la Biblia al alemán. Entonces gozó de protección de un príncipe alemán. Pero la reforma estaba en otros países también. También brotó en Francia, Suiza, Inglaterra, Holanda, Finlandia, etc. En Francia, los evangélicos fueron llamados los hugonotes. Los hugonotes, que crecieron en número notablemente. Y anteriormente, el rey Enrique IV, para garantizar la paz dentro del país, les concedió varias plazas fuertes. Pero cuando murió Enrique, los protestantes sabían que venía un esfuerzo para quitar sus derechos. Un cardenal que se llama Armando de Richelieu quería destruir el partido hugonote, que era un quiste dentro del Estado. Pero no necesariamente a los mismos hugonotes, y destruyó la plaza en Rochelle. Me llama la atención porque en mi país, en el estado donde vivía yo, hay un pueblo que se llama Nueva Rochelle. Y ahora yo sé dónde sacaron el nombre, de Rochelle, Francia. Impresionante. Durante este tiempo de tolerancia de los hugonotes, crecieron mucho, pero en el 1685 el rey promulgó el edicto de Fontainebleau, que resultó en un gran éxodo de hugonotes hacia los países vecinos. Entre ellos salió Juan Calvino y pasó a Suiza. Citando Justo González en su libro sobre la historia del cristianismo, dice lo siguiente: puesto que muchos de ellos eran artesanos y comerciantes, se ha dicho que la pérdida económica para Francia fue enorme cuando expulsaron a los hugonotes, y que esta fue una de las causas del desajuste que a la postre condujo a la Revolución Francesa. Impresionante, ¿eh? Ustedes saben que la Revolución Francesa fue muy violenta, fue terrible,
decapitaron la nobleza y también muchos sacerdotes, entraron en el Catedral de Notre Dame y levantaron un ídolo a la diosa de la sabiduría y querían eliminar el catolicismo de Francia con el ateísmo. Y bueno, entonces fue tremendo. Pero, ¿qué provocó la Revolución Francesa? La pobreza. Posiblemente la ausencia de los hugonotes, que eran tan industriosos y tan cumplidos y artesanos, quizás eso fue un factor en lo que es el declive de la economía francesa en aquel entonces. Y bueno, entonces ya, volviendo al tema de los hugonotes, de ahí el protestantismo quedó ilegal, pero seguían reuniéndose en los bosques y en los campos. Eso es en Francia. Muchos venían a escuchar la palabra de Dios en secreto, pero cuando lograron sorprender un culto, todos los presentes eran apresados y se enviaba a los hombres a remar en las galeras y a las mujeres a prisión por el resto de sus días. A los pastores se les sentenciaba a muerte y los niños eran arrebatados del seno de sus familias para ser educados como católicos. Pero a pesar de ellos, el movimiento continuaba y la persecución continuó hasta el 1787. Y dicha intolerancia de la Iglesia Católica hacia los hugonotes resultó en una desconfianza en los dogmas de la Iglesia Católica y hasta el filósofo ateo Voltaire simpatizó con los protestantes, no por sus creencias, sino por haber sufrido la intolerancia. Y eso fue en Francia. Ahora vamos a ver un poco sobre la reforma en Inglaterra y Escocia. Y estoy usando la fuente de Justo González nuevamente, muchas veces citando lo que está de su libro, casi directamente. Bueno, durante el reinado de la reina. ¿Y por qué le comento esto? Les comento eso porque cuando yo cito otro autor, por ética, tengo que decir, estoy citando a tal autor. Porque si yo pongo por escrito el trabajo de otro y no le reconozco en mi ensayo, en mi libro, es una falta de ética que se llama plagio. Plagio es citar a otro autor sin ponerlo entre comillas y sin citar quién dijo. ¿Sí? Por eso digo eso, ¿no? Para que cuando estén haciendo sus trabajos tengan muy en cuenta si van a citar un autor, entonces indica quién está citando. Bueno, ¿está bien? Bueno, vamos a mirar un poco de la historia de Inglaterra y Escocia. Durante el reinado de la reina Isabel, en la última parte del 15º siglo, ella mantenía una vía media entre los que deseaban retener estructura y prácticas de la Iglesia Católica y los protestantes con sus tendencias calvinistas. Y la reina Isabel muere en el 1603. Cuando digo calvinistas, ¿usted sabe a quién o a qué rayos es un calvinista? Son los seguidores de Juan Calvino. Exactamente, los que en su doctrina concuerda con la enseñanza de Juan Calvino. ¿Y Juan Calvino quién fue?
uno de los que iniciaron la reforma. Precisamente. Entonces ya él estaba en Suiza, él es oriundo de Francia, pero era monje, muy estudioso y escribió un libro enorme que se llama Institución de la Religión Cristiana. Y ese libro fue dedicado al rey de Francia para explicar qué es lo que creemos los evangélicos. Y ese libro es marca de referencia para la iglesia protestante en general y en particular la iglesia presbiteriana. Y bueno, ok, entonces ya la reina Isabel quería mantener la paz entre los católicos y los protestantes y por eso tenía una vía media de mantener la paz. Después de morir, se nombró a Jaime, el rey de Escocia, como su sucesor, pero la transición fue complicada porque en Inglaterra miraban a ese escocés como un extranjero. Además, aunque era protestante, Jaime no apoyaba mucho a los protestantes durante la guerra de 30 años en Alemania y muchos le consideraban débil y hasta traidor de los protestantes. Los protestantes fueron una amalgamación o los protestantes fueron un grupo de varias convicciones. O sea, cuando se dice protestantes se incluye presbiterianos, los puritanos y entre ellos un gama de posturas respecto a diferentes temas. Por ejemplo, la forma de guardar el día del Señor. El presbiteriano conservador es muy estricto con lo que se hace, lo que no se hace los domingos. También varían entre ellos de que si está bien el uso de alcohol o si hay que abstenerse del alcohol. Algunos estaban en contra de jugar deporte los domingos, otros sentían que había libertad después del culto salir y jugar deporte sin problema. Y sobre todo, tenían la convicción de que lo que se haga en la iglesia debe tener base bíblica, en vez de aprobar prácticas que no están explícitamente en la Biblia. Porque hay prácticas en la Biblia, hay prácticas que no están en la Biblia, pero también se prohíbe. Por ejemplo, en algunas iglesias se tiene ministerio de danza. ¿Eso está en el Nuevo Testamento? No. ¿Dónde? Antiguo. ¿Cómo? Rey David danzaba delante de Dios. ¿Quiere decir que debemos danzar en la iglesia? Entonces ya es una práctica que si es malo, no puede ser malo porque David bailó. ¿Debemos hacerlo en la iglesia? No, no dice que debemos. Algunas iglesias hacen y otras no. Entonces, ¿cuál es el criterio? Entonces, de ahí entonces hay un gama de posturas que se toma, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, bueno, no, que David danzaba y el Nuevo Testamento no lo prohíbe, así que, pero el Nuevo Testamento no dice que debemos danzar. Dice que en el culto cada quien llega con una palabra, un himno, un cántico espiritual, un salmo, y estipula todo menos danzar. Entonces, por eso tradicionalmente no se danza en la iglesia, pero recién, empezando con los pentecostales, recién hasta están con un ministerio de danza. Entonces ponen niñas adelante con un uniforme, con banderas y qué sé yo de qué, y dicen, no, que estamos danzando para el Señor. Y no vamos a cuestionar sus intenciones, pero es un ejemplo de lo que está acá. ¿Cuáles son las prácticas que se debe hacer en la iglesia? Entonces,
Algunos tienen un poco más de libertad y otros están un poco más limitados. ¿Me explico? Sí, ¿Sí? Hasta el día de hoy hay diferentes posturas al respecto. ¿Ok? Bueno, Eso hay muchas denominaciones. no, no son muchas. O sea, eso empezó, empezaron los pentecostales y ahora pues entonces algunas lo hacen, pero suelen ser pentecostales que lo hacen. sí. Ujú. Ok, entonces la cuestión es, ¿el Nuevo Testamento lo estipula? No. ¿Es malo? Pastor, No puede ser malo que si David danzaba. Sí, dime. pastor, Ujú. nosotros sí danzamos. La pastora María del Carmen danza siempre. Ahí está el tema. Ahí está el tema. No estamos diciendo que es malo. No estamos diciendo que es malo, porque si fuera malo, entonces, ¿por qué es que David danzaba y por qué es que los salmos hablan de danzar delante de Dios? Luego, no es malo. La diferencia de perspectiva es, y no estoy diciendo que está mal, sino que estoy exponiendo una de las diferentes posturas dentro de la familia evangélica. No en cuanto solamente a la danza, sino en cuanto a otras prácticas. Tenemos prácticas que no son malas, pero tampoco podemos decir que están estipulados en las escrituras. Por ejemplo, ¿dónde colocas los instrumentos en la iglesia? Bueno, en primer lugar, ¿debe haber instrumentos en la iglesia? Si vas a tener instrumentos en la iglesia, ¿cuáles instrumentos? ¿Dónde lo vas a colocar? Y estas son cosas que, pues, la Biblia no estipula que si hay o si no hay instrumentos. El Antiguo Testamento aprueba el uso de instrumentos y por eso nosotros entendemos como que a Dios le gustaban los instrumentos en el Antiguo Testamento, seguramente le gusta ahora en el Nuevo Testamento. Pero, ¿me explico? No es para condenar a nadie, es para señalar que desde un principio hubo diferencias de opiniones en lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer durante el culto o durante el domingo. ¿Me explico? Sí, pastor. Ok, quiero aclarar algo. Yo no estoy criticando, yo no estoy diciendo que es malo que en alguna de nuestras iglesias se hace alguna presentación de danza. No estoy diciendo eso. ¿Estamos claros? Eh, Claro, pastor, está Ok, claro. sí, ok. Sí, solo es un ejemplo. Hay otros ejemplos también que se puede tener. Y bueno, entonces es interesante. Ok, entonces también los protestantes tenían objeciones de la pompa del culto oficial de la Iglesia Católica, objecionaban en contra del teatro. Y recuerdo que cuando estuve en Ecuador con un misionero de la Unión Evangélica, ¿cómo se llama? La Unión Misionera Evangélica, y él dijo, por ejemplo, aquí es problema que un cristiano vaya al cine. Hermano, entonces ¿usted qué hace? Yo no voy al cine cuando estoy en Ecuador, porque para ellos es malo. Pero que si es una película sana, no, no, no. El problema es el cine para ellos. Y encontré eso también en otra iglesia en los Estados Unidos. Condenaba lo que es ir al cine desde el púlpito, pero en casa veían las películas en el tele. Entonces, para ellos el cine era un mal lugar porque se supone que los jovencitos se aprovechan, que se bajen las luces a hacer todo tipo de cosas. No sé. Ujú. Entonces, pues, pero no es nada Eso nuevo. ya es un problema. La objeción contra los teatros por los puritanos era porque tradicionalmente los actores todos eran hombres, pero en los dramas había hombres y mujeres.
Y entonces, obligadamente, quien desempeñaba el papel de mujer era un hombre vestido de mujer. Entonces, como la Biblia dice que es un pecado que un hombre se viste como una mujer o que una mujer se viste como hombre, por eso condenaron ir al teatro. Mm. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y qué digo yo? Amados hermanos, es difícil encontrar una película sana. Es difícil encontrar un programa televisivo sano. Es difícil porque siempre están metiendo cosas que no son buenas y quita el gusto de ver un programa. Recién estamos viendo un programa que pensamos que era sanito y el concepto del serie es sano, pero meten porquerías ahí y como que seguimos viendo esto o no, porque casi no aguantamos que avala y promueve el pecado, aunque el protagonista no está en eso, sino que, bueno, ok, nos hemos desviado un poco. Pero son cosas, ¿verdad? Para hacerle sentir vivo, ¿no? Esos puntos. Eh, y bueno, entonces también había objeciones de quién debe dirigir la iglesia, como el episcopado con el apoyo del Papa, o si debe ser dirigido por una junta de ancianos. Y bueno, ok. Bien, entonces en Inglaterra hubo un vaivén. Este arzobispo de Canterbury, William Laud, persiguió a los protestantes, ordenando pena de muerte y mutilaciones. Y eso resultó en un motín, en un alboroto. Salió una guerra civil. Entonces ejecutaron a Laud y se apoderaron de la Cámara de los Comunes sin el apoyo de la Cámara Alta y pusieron al rey Carlos en proceso y en un 30 de enero de 1649 decapitaron al rey. O sea, así fue la guerra civil, los protestantes contra los católicos, y así llegó de ser feo. Fue en medio de tales circunstancias que Oliverio Cromwell tomó las riendas del Estado y aprobó la purga del Parlamento, pero quedó como el árbitro supremo, aparentemente sin querer. Entonces, por un tiempo se deshizo todo el sistema de un monarca. Y pues entonces Cromwell y los protestantes dedicaron de lleno a un programa de reformas, tanto en la iglesia como en el gobierno. Su política religiosa fue relativamente tolerante, dado el ambiente de la época, y trató de crear un sistema eclesiástico en que cupieran tanto los independientes como los presbiterianos, los bautistas y hasta algunos partidarios modernos del régimen episcopal. Y bueno, entonces ese gobierno no duró después de la muerte de Cromwell y se encontró el país otra vez al borde de otra guerra civil porque el pueblo deseaba volver a la monarquía y fue una reacción en contra de los puritanos. El rey Carlos II quiso dejar espacio para los presbiterianos en la Iglesia Nacional, pero el Parlamento se mostró inclinado hacia el anglicismo. Además de volver a instaurar el episcopado y el libro de oración común, el nuevo gobierno dictó leyes contra los disidentes. Entonces, los evangélicos quedaron tildados como disidentes. Y en Escocia, la restauración de la monarquía tuvo consecuencias aún más severas. Ese país era fuertemente presbiteriano y ahora por decreto real su iglesia fue reorganizada y colocada bajo un régimen episcopal. A los ministros presbiterianos se les privó de sus derechos y se les sustituyó por personas de persuasión episcopal. Entonces, viste, esa lucha resultó en
en que cuando los feligreses llegaron a los Estados Unidos, ellos, cuando se formó, mejor dicho, cuando se formó el gobierno estadounidense, por eso pusieron el tema de libertad de culto, para que tengas libertad si tú eres presbiteriano, católico, lo que sea, que tengas libertad y que no sufres represalias del gobierno. Porque se peleaba mucho sobre el tema en Europa y también en Inglaterra. ¿Te das cuenta? Por eso es. Y bueno, esto es un poco triste ver todo esto, pero el puritanismo de esa época produjo figuras literarias muy grandes, como Juan Bunyan en su libro El Peregrino y Juan Milton con su obra Paraíso Perdido. Paraíso Perdido es considerado uno de los más notables poetas de la literatura inglesa. Y te cuento, hermanos, que tiene una elocuencia que te deja con la boca abierta. Porque el libro Paraíso Perdido es toda la panorama bíblica, con una elocuencia literaria eminentemente elevado, elegante. Te impacta cómo es que la mente humana puede producir una obra tan hermosa y brillante, relatando en forma muy creativa cómo habrá sido el tema de la llegada de Satanás al mundo, de su expulsión del cielo, de la caída de Adán y Eva, de las consecuencias y el repaso de la panorama bíblica apuntando hacia Jesucristo. Amados hermanos, quedo asombrado porque debido a la reforma de la iglesia, se produjo una riqueza cultural y moral impresionante que resultó en muchas cosas. Por ejemplo, las convicciones bíblicas iban trabajando en muchos lados. Y yo creo que en el siglo XIII, si no me equivoco, Samuel Rutherford escribe un libro que se titula Lex Rex. Y ese libro, el título está en latín, Lex Rex, significa la ley y rey. Y el tesis de esa obra fue controversial en su día, pero el tesis de Lex Rex fue que el rey tiene que respetar la ley también. Y eso tuvo un impacto en la sociedad que influye el desarrollo del gobierno y del tema de responsabilidad del gobierno. Y cada que escucha alguien, algún funcionario gubernamental que es condenado culpable de algún delito, frecuentemente vas a escuchar la expresión, nadie está por encima de la ley. Pero eso remonta a Lex Rex. Entonces, el pensamiento cristiano ha enriquecido la vida en todas las escalas, gubernamentales, educacionales, sabiendo la semana pasada que fue la iglesia durante la edad medieval que se iba estableciendo las universidades grandes en Europa. ¿Por quién? Por la iglesia. Y es impresionante.
Bunyan, su obra, El Peregrino, describe la vida cristiana con sus luchas y con sus bajadas y con sus temores y con sus cosas. Y es una obra muy, muy, muy linda también. Ok. Hermanos, falta media hora. ¿Están bien? ¿Necesitan buscar agua o algo? Vamos bien, pastor. Sí, ok. Estamos Bueno, bien. sí, están sobreviviendo. Muy bien. ¿Qué significa protestante? La palabra protestar tiene un significado positivo que se ha perdido, porque protestar significa presentar o abogar para una idea o para una postura, no solo objecionar contra algo. Entonces, lo que tenemos como protestantes o evangélicos, tú sabes que tú eres protestante, ¿no? Lo que tenemos es la manera de reformar la iglesia. Es que tenemos una idea que estamos promoviendo, de que tenemos que reformar la iglesia, tenemos que estar centrados en la palabra. ¿Qué significa la palabra católica? Universal. Universal. Aunque los católicos pueden señalar que las denominaciones dividen el cuerpo de Cristo, la misma expresión católica romana es un oxímoron, o sea, es una contradicción. ¿Qué es? ¿Es católico o es romano? ¿Es universal o es local? ¿Me explico? Yo no entendí, pastor. Ok, considera esto. La Iglesia Católica reprocha a los evangélicos porque estamos divididos entre denominaciones, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué dice la Iglesia Católica? Nosotros somos unidos, no estamos con el tema de divisiones como ustedes. Somos la única iglesia verdadera en la tierra. Por eso se llama católica, que significa universal. Hay una sola iglesia. Hermanos, ¿es verdad? ¿Hay una sola iglesia? Sí. Sí. Sí, una sola iglesia porque hay un solo Salvador, una sola fe. ¿Sí? Ahora, pero cuando dice católica se refiere universal, pero ponen otra palabra ahí que es romana. Romano. ¿Y por qué? Porque está la iglesia ¿Sabe? católica ortodoxa, Es está... pastor. Ajá. eh, Mi papá decía antes, somos católico, apostólico, romano. Nunca Ujú. supe qué significa eso. Sí, sí. La iglesia católica enfatiza, dicen que tienen la autoridad apostólica porque el primer papa fue Pedro y ellos pueden identificar toditos los papas desde hoy hasta el sucesor de Pedro y por eso dicen que son apostólicos, con la Ah, autoridad ya. apostólica que pasa de una generación a otra. A eso se Ajá. refiere. Ah, Pero al decir católica romana están aclarando, ok, somos católicos, pero espérese, romanos, romano. católicos Sí, romanos, ¿viste? romano. Romanos, Entonces, no judíos. legalmente, legalmente ah, pronunciaron una maldición sobre la iglesia ortodoxa cuando se dividieron, se echaron anatemas la una a la otra en la división y la iglesia ortodoxa griega también dice que ellos son la única iglesia correcta y verdadera en la tierra, tradicionalmente. Entonces ya, les gustaría decir que no tienen división, pero sí tienen divisiones. Y menos que nosotros, por cierto. Hay demasiadas denominaciones y concilios y tantas cosas que realmente
Es una lástima la división. Bueno, ok. Y bien, entonces, déjeme rebobinar aquí. La Biblia indica que hay una sola iglesia porque hay un solo Salvador y una sola fe, a pesar de la realidad de las denominaciones y las similitudes de las declaraciones de fe. A lo que voy aquí es que, aunque hay muchas denominaciones, sin embargo, si comparas la declaración de fe, coinciden impresionantemente. Puede variar el estilo, puede variar los énfasis, puede variar su forma de predicar, su forma de orar, pero cuando dices, ven acá, quiero ver tu declaración de fe, en la gran mayoría de los casos coinciden y hasta concuerdan con el credo apostólico y el credo de Nicea. Porque la Biblia es clara. Y por eso podemos decir, hay una sola iglesia. Ven acá, si viene un pentecostal, vamos a decir que no son cristianos, ni loco. Vamos a decir, son nuestros hermanos, bautistas, pues tenemos diferencia de opinión en algunas cosas, pero son nuestros hermanos. Hay un solo Salvador y un solo Señor, una sola fe. Amén. Hay desacuerdos, divisiones y desvíos de las Escrituras que ameritan vigilancia y entendimiento para que una denominación no caiga en los mismos desvíos que han caído la Iglesia Católica y Ortodoxa con sus prácticas y doctrinas no bíblicas. Muchas denominaciones también se han enfriado y otras hacen concesiones a la cultura moderna. Y la razón de la... ¿ah? Sí. Ok, entonces, la razón de ser de la... ¿alguien puede apagar su micrófono? Ok. Bien. Ok, la razón de ser de la Reforma Protestante no es ignorar todos los años antes de la Reforma. En ningún momento los reformadores dijeron, antes de nosotros, nadie se salvaba. No dijeron eso nunca. Tampoco es para ignorar la historia y las tradiciones de los previos 1500 años. Pero lo que sí es retener lo bueno y desechar lo malo de todo lo que hay en la historia de la iglesia. Por eso, apreciamos las enseñanzas de Agustín, Tomás Aquino, Anselmo y muchos otros en todo lo que coinciden ellos con la clara enseñanza de la Biblia. Apreciamos esos personajes y entendemos que Dios salvaba a pesar de los errores de la iglesia. Ok, bien, entonces, unos principios de la Reforma. La verdadera religión se funda en las Escrituras. Quizás han escuchado la expresión sola escritura. Solamente la Biblia es la última autoridad. Los católicos romanos habían sustituido la autoridad de la Biblia con la autoridad de la Iglesia. Enseñaban o enseñan que la Iglesia y el Papa son infalibles y que la autoridad de la Biblia se debe a que la Iglesia la autorizaba. Por mucho tiempo,
Por 300 años la Biblia era ilegal en América Latina, por lo menos en Argentina. Y eso era normal, prohibían las escrituras a los laicos y se oponían decididamente a toda tradición que se hiciera en el lenguaje, traducción que se hiciera en el lenguaje común. Los reformadores, en cambio, declaraban que la Biblia contenía reglas de la fe y la práctica y era la palabra de Dios. Es por medio de los reformadores, sobre todo en los países protestantes, con la invención de la impresora de Gutenberg, que la Biblia ahora circula por millones de copias todos los años. Entonces, la iglesia debe estar centrada en la Biblia. Esa es la primera convicción. La segunda convicción que se menciona aquí es que la religión debía ser racional e inteligente, porque la Iglesia Católica había introducido doctrinas irracionales en el credo de la Iglesia, como, por ejemplo, la transubstanciación y también pretensiones absurdas como las indulgencias papales en su disciplina, costumbres supersticiosas como la adoración de imágenes en su ritual. Y bueno, entonces había precursores de eso como personas como Anselmo y Aquino, que habíamos mencionado, que tenían el pensamiento escolástico. Y pues entonces el cristianismo tiene que ser racional, tiene que tener cuidadosas distinciones y aclaraciones. Entonces, una convicción de la Reforma es que la iglesia, el cristianismo debe ser racional, porque Dios es racional. Bien. Ok, entonces verán el Renacimiento. ¿Cuáles eran las fechas del Renacimiento? Pueden ver los años ahí, empezando desde 1500 hasta qué. 1650. Ok, entonces el Renacimiento fue una época en la cual se brotó un nuevo interés en la literatura clásica. Y su lema fue ad fontes, que significa a la fuente. Y en este tiempo es cuando empezó la reforma de la iglesia. Entonces, en los círculos de la reforma, ad fontes significa vamos a la Biblia, vamos a la fuente. ¿Te das cuenta? Que coincide. Y bueno, también durante el Renacimiento destelló la ciencia moderna. El padre del método científico fue Francis Bacon. Vivió en nació en el 1561, murió en el 1626. Y él inventó el método científico, que es por la observación, de hacer investigaciones, experimentos en la observación. Francis Bacon era un cristiano devoto y los primeros humanistas del Renacimiento, todos eran cristianos devotos, sean católicos o protestantes. Voltaire, el filósofo ateo, tomó una línea revisionista para implicar que los primeros humanistas eran escépticos. No es cierto. Los primeros humanistas eran cristianos. En Italia,
Los estudiantes no fueron motivados por la religión, sino por la literatura. Eran investigadores, escépticos, pero en el norte de Europa, Alemania, Inglaterra y Francia, el Renacimiento impulsó un nuevo interés en las escrituras y en los verdaderos fundamentales de la fe. Bien, entonces aquí hay algunas obras del racionalismo, Descartes, y entonces ya Descartes empezó a desviar un poco y sobre todo en la Ilustración en el 1700 hasta el 1800, ¿qué? Voltaire, Emmanuel Kant y la filosofía empezó a irse por otro rumbo. Entonces es un vistazo de la historia, ¿verdad? La reforma de la iglesia empezó durante ¿cuál? ¿Durante el Renacimiento o durante la Ilustración? El Renacimiento. Renacimiento. Exactamente. ¿Cuál fue el lema del Renacimiento? La A la fuente. fuente. Exactamente. Exactamente. Ad fontis, a la fuente. Entonces, la fuente del cristianismo, ¿qué cosa? La Biblia. La Biblia. La Biblia. Entonces, si alguien dice, ustedes que están tan pegados a la Biblia, ustedes son antiintelectuales. No, no somos antiintelectuales. Estamos investigando la Biblia para predicar y practicar lo que dice ella, porque es la fuente del cristianismo. ¿Ok? Bueno, habíamos hablado de principios de la reforma. En primer lugar, la supremacía de las escrituras. En segundo lugar, que debe ser una fe racional. En tercer lugar, el principio de la reforma fue la de la religión personal, a saber, el sacerdocio del creyente. Bajo el sistema romano existía una puerta cerrada entre el adorador y Dios. Y para esa puerta el sacerdote tenía la única llave. El pecador arrepentido no confesaba sus pecados a Dios, sino al sacerdote. Y los reformadores pusieron de manifiesto la antigua doctrina como una experiencia vital. La salvación por la fe en Cristo y únicamente por la fe. Por lo tanto, todos tenemos acceso directo a Dios para confesar nuestros pecados a Dios. Debemos confesar los pecados los unos a los otros por dos motivos. ¿Alguien puede adivinar por qué debemos hacerlo? Para orar ¿Ok? Para por orar. esa dirección. Exacto. Para confesar, mire, hermana, vea que yo tengo un problema, una lucha aquí y yo fracaso en eso. Me enojé con los hijos o qué sé yo de qué, o yo tengo un problema con rabia. Hay alguien que me cuesta perdonar. Puede confesar el pecado, no para que el hermano diga, tranquilo, tú eres perdonado. No, es para orar juntos. Exactamente. Ujú. Otro motivo de confesar el pecado, ¿cuál sería? Puede haber otra razón. Sería para recibir consejo, ayuda, para que podamos salir de lo malo que estamos haciendo. Correcto, correcto. Si estás luchando con pecado, como lo que estaba diciendo ella recién. Entonces, ese es un motivo que hace un montón de ayuda. El otro motivo es que si yo te ofendo con una palabra, debo confesar, hermano, perdóname por lo que hice. Perdóname por lo que dije.
Y eso es confesar. A la gente que le gusta confesar sus errores a otro, le gusta. A la gente le gusta pedir perdón, hermanos. No, No mucho. yo creo que más bien esa parte es lo más difícil. Es un poco difícil. Difícil, Y es sí. fácil perdonar. Es fácil perdonar. No, No siempre es fácil perdonar. Entonces, por a no eso, ser que tengan muy desarrollados los frutos del Espíritu. eso mismo, sí. Y entonces, precisamente, entonces, por eso la Biblia dice, confesaos los pecados los unos a los otros. Es decir, hermano, perdóname porque yo lo que dije estaba fuera de lugar. O hermano, perdóname, o sea, yo me enojé, perdóname. Y, y eso. O, como estaban diciendo, confesar, mira, yo tengo problema con eso. Yo tengo problema con la pornografía. Y entonces, wow, qué susto. Pero, o sea, no debemos asustarnos. Debemos decirle, hermano, qué bueno que lo mencionas. Mira, no eres el único y vamos a orar. Y querido, algunas sugerencias. Y entonces, cuente conmigo. Yo quiero seguir caminando contigo para tú superar eso. ¿Verdad? Entonces, pero muchas veces no confesamos a nadie. Bueno, pero en cuanto a conseguir el perdón de Dios, eso conseguimos directamente, ¿sí? Bueno, ok. Eso fue un poco de, alguien está volviendo, salió un ratito y volvió. Bien, entonces, la religión debe ser espiritual, no formalista, con muchos ritos y tantas cosas. Y también otra convicción de la Reforma era que debe haber iglesias nacionales diferente a una iglesia mundial. El propósito del papado y del sacerdocio fue subordinar el Estado a la iglesia y hacer que el papa ejerciera autoridad suprema sobre todas las iglesias. Pero por donde quiera que el protestantismo triunfaba, surgía una iglesia nacional gobernada por sí misma e independiente de Roma. 5 principios de la religión reformada. Hay 5 famosas frases y estos son sola escritura, como habíamos hablado antes, solus Christos, la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo Cristo salva. Sola gracia, enfatizando que la salvación es un don de Dios, por tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo, que Él alcanzó durante su vida, su muerte, su resurrección. Sola fide, eso significa sola fe. La salvación solo puede ser recibida por fe, cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, sabiendo que nuestras obras no nos van a salvar nunca. Y solo de gloria, el propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner en manifiesto las excelencias del carácter de Dios, de que Dios, sabiendo todas nuestras fallas, con eso quiso redimirnos. Y yo no, a Él sea toda la gloria. Si yo estoy perseverando, a Él sea la gloria. Yo dependo de Él, no dependo de mí. Algunas personas dicen se puede perder la salvación. Bueno, pero si se confía en Dios, lo que Dios da, Él no quita. Y solo a Dios sea la gloria. Bueno,
Esta frase representa el corazón o el meollo de la teología reformada y resumen verdades no negociables del Evangelio. Y la fortaleza de una iglesia depende de las verdades que la sustentan. Y de ahí que toda iglesia bíblica necesita abrazar y proclamar esas verdades. Para que garantiza para que estos sean pasados a la próxima generación. Lamentablemente, muchas iglesias han asumido estos principios y han dejado de proclamarlos con claridad y frecuencia. Entonces, con el tiempo, volviendo a citar a Miguel Núñez, con el tiempo todo lo que es asumido se va siendo olvidado poco a poco. Nuevas generaciones en los últimos 200 años desconocen parcial o completamente toda la historia detrás de esta teología y poco a poco fueron desarrollando una teología liberal o un pragmatismo ignorante de la centralidad de la gloria de Dios en el plan de redención. ¿Sabe lo que es el pragmatismo? Pragmatismo es una palabra muy sofisticado, pero lo que quiere decir es esto. Si funciona, tiene que estar bien. Es ese pragmatismo. Oye, pero no veo eso tanto en la Biblia. No, pero que funciona. Oh, ok. No, la iglesia está creciendo. Oh, funciona. Ok. Da resultado. Oh, ya. Pero es bíblico. Ah, pues, no importa. Funciona. Es una exageración, pero a veces estamos tentados a algo que, aunque no tenga mucha base bíblica, si da resultados, entonces, bueno, ok, está bien. Pero lo que hay que tener cuidado es, aunque estamos curiosos de aprender algún método o alguna cosa, queremos asegurar que no estamos vendiendo principios bíblicos, nada más. ¿Sí? Entonces, ok. Faltan 5 minutos. Quiero repasar otra manera de resumir la doctrina reformada, que se llama las doctrinas de gracia, y remonta a una controversia mucho tiempo atrás en un seminario holandés con 5 inquietudes. Y había 5 objeciones de los arminianos, en el cual dijo, el hombre nunca es tan depravado que no pueda responder al Evangelio. Tampoco es tan controlado por Dios que no puede rechazar la salvación cuando se le presenta el Evangelio. En otras palabras, se puede resistir la gracia de Dios. La gente lo hace todos los días. La elección de aquellos que han de ser salvos se inicia por su presciencia divina que ellos mismos libre y voluntariamente van a creer. O sea, Dios salva a aquellos que Él sabía desde antemano van a querer ser salvos. Lo que están diciendo. 4. Perdón, Sí. presciencia. Presciencia, o sea, que Dios conoce desde antemano. Gracias. Ajá, sí, la presciencia. Quizás, vamos a ver. No. Bueno, Google no sabe esa palabra. Presciencia. Es saber desde antemano. Y entonces, 4. La muerte de Cristo no garantiza la salvación de nadie. Porque lo que logró fue proveer la posibilidad de salvación, pero no garantía la salvación de nadie. Y 5. Le corresponde al creyente mantenerse en un estado de gracia por mantener su fe. Los que fallan en eso caen y se pierden.
Entonces de ahí con este hermano ya empezó a hablarse por primera vez en los círculos protestantes o evangélicos que se puede perder la salvación. Nadie más, o sea, por lo menos nadie de esta prominencia había dicho eso antes, pero él sí, Arminio. Entonces, por eso, estudiando el tema ahí en Holanda, quedaron con la respuesta a las 5 objeciones de José Arminio. Dijeron, el hombre es depravado, totalmente depravado, total que no quiere ser salvo hasta que Dios le toque. Y por eso Dios elige por gracia, no porque tú eres más lindo o más dispuesto, sino por gracia, porque Él puede salvar aún al que no quiere saber nada de Dios. De hecho, por defecto, nadie quiere obedecer a Dios, nadie quiere arrepentirse. Por lo tanto, número 3, Cristo no murió por todo el mundo, sino murió por los elegidos. Y la gracia de Dios es irresistible. Oye, cuando el Espíritu Santo te llama a la salvación, imposible resistirlo, porque Él es poderoso para salvar. Y siendo que es así, los que son salvos van a perseverar. Esto es lo que quiere decir la depravación total del hombre. Nadie quiere arrepentirse a menos que Dios haga la obra. ¿Por qué Dios te escoge? La elección incondicional. No porque Él sabía que tú querías o que sabía que un día ibas a querer, sino por gracia. ¿Murió por todos? No, Él murió por los elegidos. ¿Se puede resistir la gracia? No, la gracia es irresistible. Cuando Dios te llama, Él imparte vida eterna y quedas salvo. ¿Salvo por cuánto tiempo? Para siempre. Si tú eres salvo de verdad, vas a perseverar. Estos 5 puntos son tildados como, etiquetados como los 5 puntos de Calvino. Y bueno, queridos, son las 9:30. Agradezco su tiempo. Estaremos aquí otra vez la próxima semana, una semana más, como cantaba el Puma, una noche más. Y estamos en la página 70, al calce de la página 70, así para terminar la clase el próximo lunes. ¿Y qué les llamó la atención de la clase? ¿Algo les pareció interesante? Cosa que se te queda en la memoria. Pastor, yo cuando inicié en la iglesia me llamaba mucho la atención la palabra protestante Ujú, y empecé a investigar y fue donde conocí lo de la historia de Martín Lutero ujú. y me llamaba mucho la atención eso que tesis, porque para mí tesis era la tesis de grado. No sabía qué significaba la palabra tesis. Ajá, sí. Es importante cuando uno se interesa y le gusta, pues, aprender las cosas de Dios, Ujú, se va enriqueciendo. sí. Y qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. ¿Alguien más? Encontré el significado de presciencia. Es conocimiento previo de Dios sobre lo que ocurrirá. Sí, sí. Sí, Él sabe las cosas desde antemano. Sí, Sí, omnisciencia. Ujú, eso. sí, así es. Bueno, queridos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias por estas 2 horitas.
Y pastor. entonces, hermano Fibicio, nos despide en oración, por favor. Yo creo que Hola, quizá... pastor. Sí, Ahí diga. va, ahí Ok, va, muy ahí bien, va. muy bien, muy bien. Tienes, me parece, ay, Ujú. parece que su audio Ahí está. ya. Ahí. Sí, ya. Ok, ya. Señor, mi Dios, Padre amado, seguimos en tu presencia, mi Dios, para darte la gracia. Gracias por este tiempo que tú nos has apartado para poder estudiar la historia de tu iglesia, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscar más palabras, Señor, que cada vez tengamos ese hábito de leer tu palabra, mi Dios amado. Te doy gracias por la vida de mi hermano, por la vida del Pastor Dean, su familia y cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Señor, te entregamos este espacio. Que tengamos un lindo descanso, mi Dios amado. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Amén, amén, hermanos, que Dios me lo bendiga, que esté muy bien. Les Amén. envío un abrazo. Amén, pastor. Gracias, Buenas pastor. noches. Es un honor tenerlos aquí en esta clase. Bendiciones. Igual. Chao, Chao. chao. Noches. Buenas Buenas noches. noches.